Vamos a analizar una palabra que a mí me agrada mucho. Y normalmente cuando una palabra le agrada a uno es porque le llega. Es palabra que nos llega. Entonces normalmente uno quiere que a la iglesia le llegue. Desea uno compartir con la iglesia la palabra que nos es iluminada, revelada. Todos conocemos esta palabra. Siempre estamos en todos los púlpitos da la misma palabra muchas veces. Pero el hecho de decir la misma palabra no quiere decir que estamos repitiendo. Hablaba en el Congreso, en el CAM, Congreso de Avance Ministerial, un apóstol que enseñaba sobre la rueda, que a veces decimos, no, está repitiendo el mensaje. No es repetir, sino hacer que circule la palabra en diferentes lugares. Que esa palabra yo ya la escuché. Muchas veces decimos, yo esa palabra ya la escuché mucho, pero ¿será que la estoy viviendo a pesar de escucharla tanto? Ese es un punto que debemos tener en cuenta. Oír y escuchar son como palabras sinónimas, ¿verdad? Pero cada una tiene su connotación diferente, de acuerdo a lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Vamos a ver hoy este tema. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es, ¿qué entendemos por oír? ¿Qué entendemos por oír? De a uno, no todos. Sí, hermano. Oír es el sentido del oído, escuchar es entender lo que se está diciendo. Sí. Y hablándolo bíblicamente, epa, como dicen los costeños, epa. Entonces, es practicarlo. Escuchar es cuando escuchamos todo sonido que llega a nuestros oídos. Estamos escuchando todo lo que llega. Es escuchar. Oír es poner en práctica lo que estoy oyendo. Por eso es que el Señor nos dice, nos repite tantas veces en su palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, si nos dice eso, es porque no todos tienen oído para oír. Eso es lo que debemos ir entendiendo. Es porque no todos tienen oído para oír. Pero lo que Dios desea es que toda su iglesia tengamos ese oído para oír correctamente, para saber vivir, poner en práctica, ponerle sentido a a la palabra de Dios que estamos escuchando. Porque nos dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la iglesia somos todos. Gloria a Dios. Oír y escuchar son sinónimos, pero tienen implicaciones diferentes. Porque puedes escuchar a alguien sin oír realmente lo que se dice. A veces escuchamos. ¿Qué fue lo que dijo? A veces decimos, ¿qué fue lo que dijo? No le entendí nada.
porque no estaba oyendo, era escuchando. Entonces, por eso el Señor nos enfatiza tanto sobre oír. Oír requiere que una persona preste atención al orador. Prestar atención. Prestar atención es lo más importante cuando estamos escuchando. Entonces, cuando estamos escuchando, prestemos atención, porque ahí empezamos a oír correctamente. Requiere concentración. Significa entender lo que se dice para proporcionar una respuesta adecuada. Cuando me preguntan algo o nos preguntan algo, si no hemos entendido la pregunta, decimos, ¿me repite por favor la pregunta? O decimos, ¿qué? Podemos, deseamos que nos repitan, ¿qué fue lo que preguntó? Si estoy interesado en dar una respuesta adecuada. Porque también cuando no entiendo, a veces doy una respuesta que tampoco se entiende. Entonces, debemos saber entender. Al oír bien, entendemos bien. Porque cuando no oímos, realmente no hay comunicación, ni comprensión de lo que fue transmitido. Entonces, en nuestro medio, en la iglesia, vemos los que oyen y los que escuchan. El Señor nos dice en su santa palabra, por sus frutos los conoceréis. Los que oyen van surgiendo. Los que oyen van creciendo. Los que oyen van siendo edificados. Los que solamente escuchan, los ve uno apagados, menguando. Cuando menos piense, se fueron. Con una disculpa, pero se van. Entonces miramos el por qué Dios desea que aprendamos a oír. Para que podamos dar el fruto de esa semilla, de la palabra que llegó a nuestro corazón. Para que Dios quiere ver el fruto de la palabra que nos dio, quiere ver que se multiplique lo que el Señor invirtió en nosotros. Dios quiere ver ese crecimiento, quiere ver una iglesia que lo ame, quiere ver una iglesia que le sirva, no quiere ver una iglesia como nos habla en las 7 iglesias del Apocalipsis. Vemos algunas iglesias que tienen, pidámosle al Señor que nos revele qué ve en nosotros como iglesia para corregirlo. El propósito es que nos revele, que nos ilumine el Espíritu Santo qué nos falta, en qué estamos fallando, para corregirlo, no para decir, aquí me están criticando, no para que digamos, no, aquí no hacen sino señalarlo a uno. Yo recuerdo una vez, yo creo que les conté esta anécdota, en Bogotá, en una iglesia donde yo me congregaba, donde llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo esa vez, un día no pude ir al culto porque salí tarde del trabajo, yo estaba trabajando todavía en el ejército. Entonces salí tarde y fui a visitar a una hermana. Le dije, hermana, ¿qué compartió el pastor en la predicación? Dijo, que puras piedras. Entonces miramos si ella estuvo escuchando o estuvo oyendo. Ahí se ve el fruto.
Por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo cuento porque eso suele pasar en muchos lugares. Pero aquí no. Yo sé que aquí no pasa eso. Gloria a Dios. Ni va a pasar. Es lo que deseamos. Que no vaya a pasar. Porque somos la iglesia de Jesucristo, una iglesia que oye correctamente. Nuestro Señor Jesucristo habla sobre el que tiene oído para oír, que oiga. Muchas veces en los evangelios nos habla el Señor esta palabra también. Miremos San Mateo 11:15. San Mateo 11:15. Otra persona nos puede buscar San Marcos 4:23. San Marcos 4:23 y San Lucas 14:35. Empezamos con Mateo 11:15. Gloria a Dios. Mire que el Señor nos empieza a decir, el que tiene oído para oír, oiga. Nos dice, ¿qué dice San Marcos 4:23? Gloria a Dios. ¿Qué dice San Lucas 14:35? Gloria a Dios. Refiriéndose a la sal, que ni para la tierra ni para el muladar es buena, es útil. La arroja fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Nos dicen muchos pasajes de la palabra. Entonces, miremos que nos está hablando, es a la iglesia, no es al mundo. Cuando se refiere al mundo, se refiere al que escuche. Miramos que en Ezequiel 2, en Ezequiel capítulo 2, Dios le dice a Ezequiel, predica mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque era predicándole al mundo. El mundo no hace y no escuchar, otros no escuchan, ni siquiera escuchan. Entonces miramos que hay diferencia entre oír y escuchar. Tener oídos para oír era una expresión común que se refería a aquellos cuyos corazones estaban listos para actuar según la verdad que les fue dada. Entonces, nosotros tenemos nuestro corazón listo para actuar de acuerdo a la palabra que nos es dada cada día. Cada día Dios nos está dando su palabra. Siempre nos está dando su palabra cuando la leemos en la casa, cuando la escuchamos en algún mensaje en el celular, escuchamos cada rato mensajes. La radio, yo inclusive escucho una emisora cristiana, siempre tengo un radio y escucho esa emisora, escucho palabra. Estará nuestro corazón siempre en la misma disposición para oír esa palabra. Eso preguntémoslo cada uno y nosotros tenemos la respuesta. Cada uno tenemos la respuesta a toda pregunta que podamos hacer. Miles fueron impactados por el ministerio terrenal de Jesús. Fueron muchos, miles. Y miramos que luego el Señor les habló una palabra un poquito dura.
Como aquella hermana que dijo, ¿qué? Puras piedras. Entonces miramos que la misma palabra nos dice, muchos se fueron yendo, se fueron, porque le estaba hablando un poquito duro. Dejemos que nuestro corazón se moldee de acuerdo a la palabra de Dios para cuando alguien nos hable un poquito duro, no vayamos a salir bravos. Porque si alguien nos habla un poquito duro es porque quiere corregirnos. Si alguien me habla un poquito duro es porque quiere que yo sea edificado. Entonces tenemos que analizar, mirar cuál es el propósito de Dios al darnos su palabra. Si eso hicieron directamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no harán con nosotros? Cuando de pronto le hablamos un poquito duro a alguien. Solo tenemos que dejar moldear nuestro corazón para que no nos mueva, para que no nos llenemos de mocos cuando nos estén hablando un poquito durito para corregirnos, cuando nos estén exhortando. Ahora, todo el mundo no es como llamado para exhortar, todo el mundo no. Hay personas que exhortan a otro y quedan de enemigos. Entonces mejor que suspenda la exhortación. Se necesita carisma, se necesita amor para poder exhortar y que la persona sea edificada. Humildad. Necesitamos humildad. Humildad necesitamos para exhortar y para ser exhortado. Humildad necesitamos para aprender a oír. Si no tengo humildad para oír, ligerito sale la persona que no tiene humildad, son los que menos permanecen. ¿Perdón? Nos volvemos víctimas. No, me están atacando, me están señalando. Dejemos de ponernos en la posición de víctimas, los que les gusta pues ponerse como víctimas, pero yo no creo que aquí haya esa clase de hermanos, porque aquí somos humildes. El Hijo de Dios se caracteriza por la humildad. No debemos ser solamente creyentes, sino hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, la palabra cada día nos debe motivar. Siempre, toda palabra es de motivación para perseverar, de motivación para crecer, de motivación para servirle a Dios. En cualquier nivel que esté la palabra de Dios, nos debe estar motivando. Ningún momento Dios nos desanima al darnos su palabra. Entonces miremos a quién escuchamos, miremos cómo oímos. Mire que el Señor mismo le dice a los fariseos cuando le hacían ciertas preguntas, les decía, ¿cómo oís? No sabían oír los escribas y fariseos. Por eso empezó diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Y ahora a nosotros, en el Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, nos dice que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es para nosotros, para que aprendamos a oír, que maduremos al oír, que nos humillemos más delante de nuestro Señor Jesucristo cuando oigamos algo que nos esté exhortando, que nos esté motivando, que la palabra siempre nos esté motivando, no nos esté desanimando, porque hay desafortunadamente muchos lugares, predicaciones que son para desmotivar a la iglesia, están contradiciendo la palabra de Dios en muchos aspectos. Entonces, no nos dejemos engañar, porque el adversario siempre está tratando de atacar la iglesia de Jesucristo, está tratando de dañar nuestra comunión con Él,
empezando en poner discordia entre nosotros mismos. No permitamos eso. Ya tenemos discernimiento. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado ese discernimiento. Apliquémoslo, vivámoslo, para que no nos dejemos engañar. Repito, miles fueron impactados por el ministerio terrenal de Jesús, pero solo unas pocas personas tenían oído para oír. En San Juan 6:66. Miramos qué nos dice. San Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. Miramos que con nuestro Señor Jesucristo lo hicieron. Los que no oían, se fueron los que no oían. Entonces, confiemos en Dios, que aquí todos oímos. Miremos que el Señor mismo nos dice en su santa palabra, que no quiere que seamos oidores olvidadizos. No quiere que seamos oidores olvidadizos, sino que vivamos la palabra que oímos y que la vivamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nuevamente explicó acerca de quién es, pero Juan registra que como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Estas eran personas que habían escuchado su mensaje, pero sus corazones no deseaban obedecerlo, solo aquellos con oídos para oír. Se quedaron porque reconocieron que Jesús tenía las palabras de vida eterna. Miramos que más adelantico el Señor les preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Algunos decían que Juan el Bautista, otros decían que Elías, pero sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el que nosotros debemos reconocer cada día, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que nos está hablando, que nos está motivando, que nos está exhortando cada día, porque nos ama y quiere que seamos privilegiados delante de Él. Y cuando le obedecemos, nosotros somos los únicos beneficiados. Nosotros, la iglesia del Señor. Nadie más se va a beneficiar, solo nosotros. Dios nos saca provecho en que le obedezcamos. Dios nos sale beneficiado en que le obedezcamos. Somos nosotros los únicos que obtenemos el beneficio cuando le obedecemos correctamente a nuestro Señor. Entonces, sigamos esforzándonos. Él nos motiva siempre. No olvidemos. Él nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía la demostramos cuando podemos soportar lo que nos digan, cuando podemos soportar cualquier prueba, cualquier dificultad, que la soportamos con amor, que la soportamos con humildad. Es porque Él nos está sosteniendo y nos estamos esforzando. Ahí es donde estamos demostrando el valor de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hoy el Evangelio está ampliamente disponible, que nunca, más disponible que nunca. Sin embargo, la mayoría de la gente no oye. Es el Espíritu Santo quien nos da oídos para oír, pero es nuestra responsabilidad actuar sobre ese don, el don de oír. Es nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo nos ha dado ese privilegio de aprender a oír. Desde que le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, el Espíritu Santo empezó a actuar en nosotros. Y lo primero que hizo fue darnos oídos para oír, porque ahí empezamos, tienes razón. Sí, con razón esto.
Ah, sí, yo sí había oído eso, pero solamente había escuchado. Pero cuando empezamos a oír, vemos que tiene razón el Señor en lo que nos dice en su santa palabra. Por tanto, si oyes hoy su voz, miramos que nos dice también en Hebreos 3:15, nos dice, si oyereis hoy su voz, Hebreos 3:15. Miremos qué dice. Lo repite, por favor, que no alcancé a escuchar. Gloria a Dios. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, ¿estamos oyendo de verdad? Debemos respondernos nosotros mismos si verdaderamente estamos oyendo. Si tenemos oído para oír. Qué maravilloso. Es que me gusta mucho la palabra cuando el Señor nos dice que no endurezcamos nuestro corazón. Como que nos está siempre alertando para que oigamos. Cuando nos dice que no seamos oidores olvidadizos, nos está repitiendo que no olvidemos lo que oímos, que lo vivamos, porque Él quiere solamente es bendecirnos. Él quiere solamente que crezcamos para la gloria de Él. Y cuando crecemos, siempre vamos a estarle dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a estar adorándole. Estamos en nuestra casa, tratamos de estarle adorando, de estarle alabando, porque ese es el propósito de Él. Y cuando vivimos adorándole, vivimos glorificando su nombre. Y no quiere decir que tenemos que vivir a toda hora pegados escuchando la música de adoración o alabanza. Estamos adorando, le estamos alabando con nuestra vida, con nuestras actitudes. Estamos obedeciéndole con nuestras actitudes en la calle. Podemos ir orando mentalmente. Pero no dejemos de hacerlo. Cuando nos dice que debemos estar meditando siempre en su palabra, que meditemos de día y de noche, es lo que lo hacemos mentalmente. Mentalmente estamos conectados con Dios. Mentalmente le estamos hablando. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros mismos a ver los resultados. Empezamos a ver esas respuestas del Señor. Porque Él solo tiene respuestas para nosotros. Solo necesita motivos. Que le demos el mínimo motivo para empezar a bendecirnos, para empezar a darnos esas respuestas a las peticiones que hemos puesto siempre delante de Él. Que cada día estamos poniendo peticiones delante de Él. Entonces, Él quiere motivos para darnos respuestas y bendecirnos. Solo depende de cada uno de nosotros. Cada vez que Jesús dice, el que tiene oído para oír, que oiga, está llamando a la gente a prestar mucha atención. Hablar en parábolas fue una de las formas en que Jesús buscó atraer la atención de la humanidad. Él buscaba atraer la atención, hablándoles por parábolas, ponía como ejemplos, les contaba como historias para llamar la atención. Miramos que normalmente en la escuela a los niños siempre se les habla con historias, porque ellos entienden mejor cuando les hablamos. Eso es lo mismo que hablarles por parábolas.
Entonces Dios nos habla todavía. Nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando por parábolas. Vemos que muchos predicadores utilizan cierta clase de como chistes muy sanos para llamar la atención. Y a veces los chistes se le quedan a uno. Entonces siempre recuerda a uno esa palabra. Por lo que dice, algunos utilizan, no, como dice tal canción, dice esto y esto. Que tal canción de fulano dice, nadie es eterno en el mundo. Entonces, utilizar ciertas formas de llamar la atención. Y eso llama la atención de verdad. A veces, en muchos aspectos, nos motiva. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y recordemos siempre esas palabras tan maravillosas de exhortación que el Señor usó para llamar la atención. A la gente le encantan las historias y las parábolas. Representan eventos y personajes con los que pueden identificarse fácilmente. Pero a menos que estuvieran dispuestos a evitar otras distracciones y acudir a Jesús para comprender el significado de su predicación, sus palabras solo serían historia y no se entenderían. Entonces, miremos que a menos que nosotros nos dejemos distraer por las cosas de la vida, muchas veces el mundo trata de distraernos, porque siempre nos está presentando muchas ofertas. El mundo, cantidad de ofertas, disfrazadas de diferentes modelos, diferentes pintas, diferentes colores. Pero cuando nosotros estamos verdaderamente enfocados, cuando hemos aprendido a oír, esas distracciones no nos van a sacar del diseño original de Dios, del diseño que Él nos dio y que todavía tiene para nosotros, para que sigamos avanzando en ese mismo diseño y lleguemos al objetivo que Él tiene para nosotros. Tiene un objetivo para nosotros. Entonces de nosotros depende que ese objetivo se haga visible en cada una de nuestras vidas. Si perseveramos, si no nos dejamos distraer, porque ya sabemos, conocemos la cantidad de distracciones que tiene el diablo para tratar de sacarnos. Y todas esas distracciones que tiene el diablo no son para el mundo, son para nosotros. Recordémoslo. Entre más nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo, más distracciones van a llegar a nuestras vidas, más ataques, más cosas van a surgir en nuestra vida, porque Dios en ningún momento nos prometió que si llegábamos a Él, nuestra vida iba a cambiar totalmente. Él nos advierte en su palabra. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero por causa de Él. En el mundo tendréis aflicción, pero Él nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el mundo trata de distraernos con diferentes distracciones. No nos dejemos. Hace días que estuve por allá en Río Sucio, me encontré con una hermana que fue hija mía allá, cuando yo estuve trabajándole al Señor allá. Y le dije, hermana, la saludé, Dios la bendiga, allá no conocen el gracia y paz. Entonces, ¿cómo está? Me saludó así, ¿cómo está? Como si ya fuera como desconocido. Ahí mismo noté, esta no se está congregando. Le dije, hermana, ¿dónde está congregando? Me dijo, no, yo no me estoy congregando porque vi algo que no me gustó en las iglesias. Y le dije, ¿qué pasó, hermana?
No, es que allá cantan que me haré más vil por causa de Jehová. ¿Cómo es que por culpa de Dios vamos a volver más viles? Dije, no, hermana, usted está entendiendo mal el cántico. Traté de explicarle, mire, lo que hizo David, lo que pasó con David cuando estaba danzando, que la esposa lo menospreció, y él le dijo, me haré más vil por causa de Jehová, porque él estaba alabando a Dios. Bueno, y no me quiso escuchar y se fue. Dije, bueno, hermana, Dios la bendiga. Pero entonces cuando ve uno personas que no quieren oír, entonces, ¿cómo hacemos para que oigan? Solo el Espíritu Santo es el que abre el oído a las personas. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Si la persona no se dispone, no hay nada. Miramos lo que pasó en Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor. Al igual que la iglesia de Éfeso, podemos caer fácilmente presa de una observancia redundante de la religión. Jesús nos dice en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Entonces, miramos qué es guardar los mandamientos. Acá a veces tenemos un closet con candado o un armario con llave. ¿Lo metemos allá? ¿Qué entendemos por guardar los mandamientos? Obedecerlos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Será que amamos de verdad a nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que sé que soy amado por nuestro Padre Celestial? Entonces, yo creo que todos deseamos ser amados por nuestro Padre Celestial. Y somos amados. No nos salgamos de ese diseño que Dios desde tiempos antiguos tenía para nosotros. Y lo estamos viviendo. No nos salgamos de ese diseño. Ojo con las distracciones. No olvidemos las distracciones porque el enemigo, el adversario no descansa. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién? Al que guarda los mandamientos. A Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Jesús dijo en San Mateo 10:22, ¿seréis qué? Gloria a Dios. Miramos ese detalle tan lindo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es maravilloso. Sigamos perseverando. Mire que el Señor no tiene sino promesas para nosotros. Promesas que se cumplen. Promesas que Él sí cumple. Nosotros a veces prometemos y no cumplimos. Aprendamos del Señor que Él lo que nos promete, sí lo cumple. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El Señor nos anima a ser fieles en presencia
de persecución, escuchando la dirección del Espíritu Santo. Así haya persecución, sigamos escuchando el Espíritu Santo, que Él no nos dejará desviar, a pesar de la persecución, a pesar de lo que viene y de lo que venga, Él no nos dejará fracasar. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Nuestro Señor odia el compromiso religioso y moral. No caigamos en la religiosidad. A veces nos dejamos llevar hacia el extremo y ya de pronto vamos cayendo en la religiosidad. Tenemos que llevar un equilibrio de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Él llama a su pueblo a vivir de manera diferente. Jesús desea pureza entre su pueblo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de eliminar a los falsos maestros de las iglesias. Necesitamos oír atentamente lo que Él dice. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dejemos caer esta palabra, esta recomendación tan maravillosa del Señor para su iglesia. A Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Todos hemos leído ese pasaje donde Jesús tiene palabras severas para esta iglesia. Aparentemente una falsa profetisa llevaba a los creyentes a un compromiso. La iglesia estaba involucrada en la inmoralidad sexual y estaba involucrada en la idolatría. Entonces, se dice que Jezabel, que era Jezabel, de acuerdo a lo que dice, es posible que Jezabel fuera su verdadero nombre, pero es más probable que el nombre fuera una referencia metafórica a la Jezabel del Antiguo Testamento, quien era otra mujer idólatra que se oponía a los caminos de Dios. Ella trataba de desviar el corazón del rey y del pueblo para que practicaran la idolatría. Y es lo que en muchos lugares han dejado entrar a Jezabel, a llevar división, a llevar contienda, a llevar discordia entre los hermanos, a sembrar discordia entre los hermanos. Gloria a Dios que nos ha dado el discernimiento, y con el discernimiento es que Dios nos permite evadir todos estos ataques del adversario. El Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. La iglesia que dormía. Jesús señala el juicio que tendría lugar si no se arrepentían, si no nos mantenemos despiertos. Cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Mire que la misma palabra nos advierte que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, Él quiere que estemos siempre despiertos, atentos, dispuestos para Él. El Señor nos reta a todos.
a no ser complacientes, sino a estar alerta y oír lo que tiene que decirnos. Estar siempre dispuestos a oír lo que el Señor quiere decirnos todos los días, en todo momento. Filadelfia, la iglesia que había soportado pacientemente. La iglesia de Filadelfia había permanecido fiel ante el juicio. Debido a esto, el Señor les promete una puerta abierta de bendición, como lo promete a todos los que oyen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entienden y obedecen. El Señor nos anima, como lo hizo con la iglesia de Filadelfia, a aferrarnos a la verdad que se nos ha enseñado a pesar de tanto error que enseñan en muchas iglesias. Sabemos que en muchas congregaciones, muchas iglesias locales, hay errores, enseñan errores. Por eso no es bueno que estemos a toda hora escuchando diferentes predicadores. Porque cuando nos mantenemos escuchando todo predicador que sale por YouTube, nos confunden. Por eso vemos tantos, en muchos lugares, yo he visto hermanos que les gusta estar refutando la palabra. Y la palabra, Dios no se equivoca al darnos su palabra. Se equivocan muchos que la predican. Entonces, es muy importante que aprendamos a alimentarnos en la casa. Yo creo que ninguno vive en una casa y se va a comer por allá a otra. Yo creo que todos nos alimentamos en nuestra casa. Ahora es diferente cuando vamos a un restaurante, que yo quiero comer algo diferente, voy a un restaurante. Pero normalmente el alimento sale de la casa. Entonces acostumbremos siempre a recibir primeramente el alimento de la casa. Ese es el alimento que aprovecha. Porque la casa, yo creo que nadie nos va a engañar. Tengamos en cuenta que el ministro en su casa siempre, muchos se trasnochan, se desvelan preparando un mensaje para alimentar a la iglesia. Yo creo que el pastor aquí se esfuerza preparando sus temas para alimentar a la iglesia. Y yo creo que todos nos esforzamos cuando alguien le dice, hermano o hermana, puede ir a tal familia a llevarles una palabra. Se esfuerza. Ah, bueno, entonces yo voy tal día y empieza a preparar un tema. Porque quiere alimentar bien esa familia. Entonces, es lo que Dios hace al darnos su palabra cada día. Esta palabra ya está sazonada. Tiene el mejor alimento, los mejores nutrientes para su iglesia. Gloria al Señor. La Odisea, la iglesia con fe tibia. La iglesia de Filadelfia había permanecido fiel ante el juicio. Debido a esto, el Señor les promete una puerta abierta de bendición, como lo promete a todos los que oyen y entienden. Perdón, aquí me equivoqué. Es la Odisea. La iglesia de la Odisea se había vuelto apática en su amor por Cristo. Que Dios nos guarde de que empiece apatía en nosotros hacia el amor a nuestro Señor Jesucristo. Que permanezcamos siempre en esa firmeza.
que nada ni nadie nos vaya a mover de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar delante de nuestro Señor Jesucristo. Estaban permitiendo que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entraran a ahogar la palabra y se vuelve estéril. Vemos ahí por eso la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos y muchos por el afán de este mundo, por el afán de las riquezas en diferentes formas iba ahogando la palabra de Dios y se hacía infructuosa. Eso no lo desea el Señor en nosotros. Dios desea siempre ver fruto de esa semilla que sembró en cada uno de nosotros. Dios desea que seamos esos hijos que le aman, que le amemos de verdad. Cristo nos llamó a arrepentirnos y vivir celosamente por Él, para elegir a quienes servirán hoy. El Señor Jesús emite el mismo llamado a quienes dicen que lo siguen, pero que en realidad nunca han oído lo que ha dicho, o al menos no lo han puesto en práctica. Muchas veces no lo ponemos en práctica porque estamos distraídos. Nos dejamos distraer por cosas de este mundo, cosas que aparentemente nos van a llenar, pero nos están desocupando lo que ya el Señor ha llenado en cada uno de nosotros. Vamos terminando. Incluso ahora, cuando los cristianos nominales o los no creyentes insolentes leen esta carta, se les da otra oportunidad para arrepentirse y creer mientras todavía es el día de la gracia, para que ellos también disfruten de la salvación y la bendición que es posesión segura a todos los que vencen sobre las distracciones del mundo. Gloria a Dios, nosotros pudimos vencer sobre esas distracciones, y hemos podido perseverar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos perseverando. No nos dejemos desmotivar, porque hay muchas distracciones para desmotivarnos, para hacernos ver que ciertas cosas son mejores que seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos en quién hemos puesto nuestra mira, ya sabemos en quién hemos creído. Entonces, no nos dejemos distraer. Como dicen por ahí, ojo con eso. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Gloria al Señor. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido alimentarnos con su santa y bendita palabra. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor Jesucristo, porque fue un privilegio, Padre eterno, estar en unidad con tu iglesia en este lugar, estar compartiendo en unidad con tu iglesia, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesucristo, te bendecimos y te glorificamos, te exaltamos, porque reconocemos tu grandeza, reconocemos que solo tú eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre eterno. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque sabemos que tú continúas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo cada hogar de la iglesia y declaro prosperidad en la comunión contigo, prosperidad en la economía, prosperidad en la salud física, para la gloria y la honra de tu santo nombre, y lo declaro en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.